Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a coser esta tote bag a la que voy a llamar Girl Power. Va a ser una bolsa de tela de hecha loneta y por dentro con una tela en popelín, y va a llevar unos volantes y cremallera. Para ello vamos a necesitar tela estampada, tela lisa, esta cremallera que mide 35 centímetros, que es el ancho de nuestro patrón, y estos volantes que venden ya hechos, aunque podéis ponerle unos volantes que hagáis vosotros con la máquina. Esta bolsa también va a llevar asas y va a llevar un bolsillo, y para el bolsillo opcionalmente podéis utilizar un snap, velcro o un botón, lo que queráis. Aquí os dejo el esquema de corte con las piezas que tenéis que cortar para hacer esta bolsa, aunque podéis adaptarla a las medidas que queráis. Y paso ahora a explicaros las piezas que tenéis que cortar. De la pieza base vamos a cortar dos de esta loneta estampada y dos de tela lisa en popelín en mi caso. Podéis utilizar las telas que más os gusten. También vamos a cortar dos piezas del bolsillo, una en tela exterior y una en tela interior, y dos piezas de las asas, las dos con tela exterior. Para cortar la pieza del bolsillo la he cortado casándola con el estampado de la pieza base. Y diréis, ¿cómo lo has hecho? Pues mirad, he marcado el centro de mi pieza base. De nuevo he doblado por la mitad a lo alto para conocer el punto central de la bolsa. Y una vez ya sabemos cuál es el punto central, solo tenemos que medir 10 centímetros hacia arriba y 10 centímetros hacia el lado. A partir de ahí ya conocemos cuál es el punto en el que nos tenemos que fijar. ¿Veis? Estos son los dibujos que tienen que coincidir a los 10 centímetros. A partir de ahí he cortado un cuadrado desde ese punto central de 20 por 20. Cuando ya tenemos todas las piezas de la bolsa cortadas, ahora las voy a redondear, tanto el bolsillo como las piezas base, y para ello voy a utilizar, por ejemplo, un rollo de cinta y voy a ayudarme de él para marcar la forma redonda. Podéis utilizar un vaso, una taza, lo que tengáis a mano redondo. ¿Veis? Una vez hacemos una esquina redondeada, a partir de ella hacemos el resto con la misma medida. Y en el bolsillo hacemos lo mismo, lo hacemos en un lado y la pasaremos hacia el otro y hacia la pieza de forro. Recortamos una de las esquinas y para pasarla al otro lado vamos a doblar por la mitad la tela, la alineamos bien en los bordes y recortamos directamente con la misma forma y ya nos sale totalmente simétrico. El siguiente paso va a ser montar el bolsillo. Para ello vamos a encarar las dos piezas con los derechos enfrentados. Alineamos bien todos los bordes y vamos a alfilerear a todo su alrededor. En la parte de arriba vamos a dejar una abertura para poder dar la vuelta. Para ello colocamos un alfiler en horizontal para acordarnos de que no tenemos que coser por ahí, y el resto de alfileres los vamos a poner en perpendicular a la costura. Comenzaremos a coser donde está el alfiler en horizontal, rodearemos a todo alrededor y terminaremos de nuevo donde está ese alfiler. Vamos a centrar la aguja y a tener como referencia el margen derecho del prensatelas. Cosemos haciendo al principio unas puntaditas hacia atrás y vamos a continuar haciendo todo el contorno recto hasta llegar a la curva, que haremos más pausadamente, y si es necesario para que os salga bien podéis ir parando, levantando el prensatelas y girando la tela.
Seguimos todo el contorno. Cuando llegamos a la esquina paramos antes de finalizar esta recta y giramos el prensatelas cuando ya tengamos espacio suficiente para que quepa a 1 centímetro. Al llegar al alfiler en horizontal paramos, rematamos y cortamos el hilo. Y ahora vamos a cortarle las esquinitas y hacerle unos piquetes en las curvas a este bolsillo. Unos pequeños cortes sin llegar a la costura para que nos sea más fácil darle la vuelta. Vamos a quitar todos los alfileres y vamos a pasar a darle la vuelta por el agujerito que habíamos dejado. Sacamos bien todas las esquinas hacia afuera y las curvas. Y una vez lo tenemos todo bien colocadito, vamos a pasarle la plancha. Ahora vamos a hacer una costura lineal por la parte de arriba para que nos quede ya cerrado el bolsillo. Vamos a colocar la aguja centrada y vamos a hacer una costura muy pegadita al borde. Esto nos va a servir como costura de remate y de cierre de esta abertura. Acordaros de poner el color del hilo tanto en la canilla como en la parte superior de los colores de las telas correspondientes. Rematamos tanto al principio como al final y cortamos el hilo. Una vez tenemos el bolsillo terminado, vamos a colocarlo de forma que case con la tela. Este paso lo podéis saltar e incluso podéis hacerle un bolsillo de una tela diferente o de la tela de forro. Colocamos los alfileres en perpendicular a la costura, a todo el alrededor del bolsillo. Y una vez colocados nos vamos a ir a la máquina a coser todo el borde excepto la parte de arriba. Comenzamos por una de las esquinas, vamos a coser con una costura lineal, rematando tanto al principio como al final y muy pegadita al borde. Estamos cosiendo sobre 1 o 2 milímetros respecto al margen. Al llegar al final vamos a hacer unas puntaditas hacia atrás para asegurar bien esta costura y cortamos. Yo le voy a colocar un snap para cerrar el bolsillo y para ello voy a marcar el centro y coloco el snap pegadito al borde sobre 1 centímetro del margen. Como me coincide en el centro de esta flor, lo voy a poner aquí. Hacemos un agujero con el punzón, colocamos el embellecedor por fuera y la pieza macho por dentro. Podéis colocar otro tipo de cierre como un botón y un ojal. Podéis colocarle también una presilla con un botón, un velcro, un botón de imán también. Vamos a marcar en el otro punto, en la parte exterior de la base. Colocamos por detrás el embellecedor, haciéndolo coincidir, y colocamos por dentro la pieza hembra. Hacemos presión con la máquina de snap, colocando la parte plana con el embellecedor. Comprobamos que funcione bien y ya tenemos el botón colocado. Vamos a continuar ahora con las piezas de las asas de nuestra bolsa. Vamos a doblarla a lo ancho por la mitad, enfrentando las caras bonitas, y vamos a colocar alfileres a todo lo largo del asa para sujetar y vamos a coser. Una vez ya tenemos colocados todos los alfileres, vamos a pasar una costura en ambas piezas por ese lado. Centramos la aguja y vamos a coser a 1 centímetro del borde. Esto lo podéis hacer directamente con la remalladora. Vamos a hacer unas puntaditas hacia atrás, cosemos a todo lo largo recto
Y una vez cosido quitamos los alfileres y pasamos un zigzag o bien la remalladora. Así nos aseguramos de que no se van a seguir deshilachando nuestras asas, ya que la loneta tiende a deshilacharse. Y nos aseguramos de que quedan bien fuertes. Vamos a pasar a darle la vuelta por uno de los dos lados. Vamos sacando la tela hacia afuera con paciencia. Podéis ayudaros de un volteador de tela o algo similar. Ya tenemos las asas dadas la vuelta y totalmente cosidas. Y ahora las vamos a planchar centrando la costura en uno de los lados. ¿Veis? Hemos puesto la costura totalmente alineada en un lado y hemos planchado para que quede bien asentadito. Podríamos pasarle ahora una costura a cada lado del borde o dejarlas tal cual. Vamos a coger ahora la pieza base exterior y la de forro. Vamos a colocar el asa. Para ello calculamos el centro de nuestra bolsa doblándola por la mitad o con una regla. Y a partir del centro colocamos a una distancia de unos 5 centímetros o a la medida que queráis a cada lado del centro. Yo lo he hecho directamente contando los dibujos. Vamos a colocar unos alfileres para sujetarlos bien. Y vamos a ir ahora a la máquina a hacerle una costura simplemente para sujetar el asa y que no se nos mueva respecto a la base. Vamos a hacer una costura pegadita al borde, rematando tanto al principio como al final para sujetarla bien. Esto es solo para sujetar el asa. Lo vamos a hacer en los 4 lados. Una vez tenemos cosidas las dos asas, hemos hecho 4 costuras. Vamos a coger la cremallera y la vamos a colocar enfrentada a la pieza exterior a la que tiene el bolsillo. Y vamos a colocar la pieza de forro encima. Enfrentamos cara bonita con cara bonita, cremallera y pieza base exterior. Y ahora, si esta tela tiene derecho y revés, la de forro, colocamos el derecho hacia adentro. Importante para colocar la cremallera es que siempre colocamos la cremallera encarada a la pieza exterior. Tenemos loneta apuntando hacia arriba la cara, cremallera apuntando hacia abajo y pieza de interior o forro con la cara bonita hacia adentro también. Vamos a alfilerear a todo la parte superior, poniendo los alfileres en perpendicular a la costura. Y una vez colocados los alfileres vamos a pasar una costura recta por aquí arriba. Para ello podéis utilizar el prensatelas de cremallera, aunque yo os enseño a hacerlo con el prensatelas normal. Nos vamos a guiar por el borde derecho de nuestro prensatelas y vamos a coser a 1 centímetro directamente, colocando el prensatelas normal encima de todas estas piezas. Si nos guiamos siempre por el borde derecho nos va a quedar bastante recta la costura y por tanto la cremallera. Vamos a tener cuidado y vamos a parar justo antes de llegar al carril de la cremallera. Vamos a cortar el hilo. Pasamos el carril hacia el otro lado y vamos a continuar cosiendo por donde lo habíamos dejado. Comenzamos con unas puntaditas hacia atrás y continuamos. Al final hacemos unas puntadas de remate y cortamos de nuevo. Vamos a quitar los alfileres, vamos a abrir esta costura y vamos a colocar la pieza de forro por detrás de la pieza exterior. Colocaremos alfileres ahora a todo lo largo de la cremallera para sujetar bien y vamos a pasar una costura de asentamiento. Esto nos va a servir para que al abrir y cerrar la cremallera no cojamos la tela.
Vamos tirando tanto de la parte de delante como de la parte de atrás al colocar los alfileres. El asa la tenemos que colocar hacia arriba para que nos quede así, si no nos quedaría apuntando hacia abajo el asa y eso no lo queremos. Seguimos colocando los alfileres a todo lo largo y vamos a hacer una costura lineal justo por el borde. Hacemos unas puntaditas hacia atrás al principio y continuamos cosiendo recto, muy pegadito al borde. Tenemos especial cuidado al pasar por las asas, ya que hay más grosor de tela, y si vemos algún alfiler que nos estorba o nos hace arrugas, lo quitamos mejor. Ahora tenemos que parar justo antes de llegar a la cremallera. Paramos, pasamos el carril hacia el otro lado y continuamos cosiendo hasta el final, y al final hacemos unas puntaditas de remate hacia atrás. Ya tenemos la primera parte de nuestra cremallera colocada y nos vamos a hacer lo mismo en la otra. Vamos a coger la otra pieza base y la otra pieza de forro, con su asa también. Vamos a colocar la pieza base exterior con la cara enfrentada con la cremallera y con el asa por dentro bien colocada. Vamos a alinear bien en todos los bordes para que nos quede derechito y vamos a colocar por la parte de detrás la pieza de forro. Tenemos pieza de forro, cremallera hacia arriba y loneta hacia abajo. Alineamos todo en el borde superior y en los márgenes izquierdo y derecho y vamos a colocar de nuevo alfileres. Tenemos que dejar al principio un poquito abierta la cremallera para comenzar a coser y pasaremos después el carril hacia arriba. Sujetamos a todo lo largo con más alfileres. Nos vamos a la máquina, centramos la aguja, tenemos como referencia el margen derecho de nuestro prensa tela con el borde de la tela así. Siempre esa misma referencia nos va a quedar muy recto. Si estáis acostumbrados a hacerlo con el pie del prensatelas de cremallera, lo podéis hacer igualmente. Pasamos el carril hacia arriba al toparnos con él y continuamos cosiendo el resto de la cremallera. De nuevo, una vez cosido, abrimos esta costura, colocamos la pieza de forro por detrás de la tela exterior, lo alineamos todo bien y sujetamos con alfileres tirando de ambas partes, tanto de la tela exterior como de la tela de forro, abriendo bien esta costura y sujetando para pasar una costura lineal al borde. Colocamos la aguja centrada, hacemos unas puntaditas hacia atrás tanto al principio como al final y continuamos cosiendo muy pegadito al borde a la misma distancia que en el otro lado. Cuando llegamos al final nos topamos con la cremallera, la pasamos hacia el otro lado, continuamos recto y rematamos hacia atrás haciendo unas puntaditas y cortamos. Ya tenemos la cremallera totalmente cosida y rematada. Vamos a continuar encarando las piezas de exterior por un lado y las piezas de interior por el otro. Colocamos las asas bien por dentro para no cogerlas en la costura de los bordes. Abrimos la cremallera, muy importante, si no después no podremos dar la vuelta.
Y ahora, si vais a colocarle el volante, vais a proceder como yo lo voy a hacer. Si no le vais a colocar volante, podéis ahora mismo alfilerear a todo alrededor y dejar un hueco en la parte de abajo. Como yo le voy a colocar este volantito de aquí, voy a colocar la cara bonita hacia adentro, encarada con la pieza exterior del bolsillo. Los bordes abiertos de este volante van hacia afuera, apuntando hacia afuera, y vamos a comenzar a colocarlo desde la cremallera por la parte exterior hasta el otro lado de la cremallera. Vamos a colocar alfileres para sujetarlo bien, aunque también podéis hilvanarlo si os sentís así más seguros. Vamos alineando las 3 piezas de tela, las 2 telas exteriores y la tela de volante en medio con el extremo hacia afuera. En la curva seguimos alineándolos de la misma forma. Colocamos el volante justo al borde de nuestra tela, colocamos un alfiler y continuamos. Al llegar al otro extremo de la cremallera, ya tendremos que cortar el volante de forma que coincida con la parte superior de esta pieza de tela exterior. Sujetamos con el último alfiler en la parte exterior y vamos a continuar sujetando en la pieza de forro, y para ello vamos a dejar una abertura sin coser colocando un par de alfileres en horizontal. Esto nos permitirá darle la vuelta a toda la pieza una vez cosida. Vamos a comenzar a coser con el pie del prensatelas de cremallera, de forma que vamos a ir guiándonos por el cordoncillo que trae este volante, colocando el prensatelas de cremallera en el lado izquierdo y la aguja también a la izquierda. Vamos guiándonos por apoyando el cordoncillo en el pie del prensatelas, y en las curvas igual, nos vamos a ir con cuidadito apoyando en ese cordoncillo que trae. Vamos a ir quitando los alfileres para que nos sea más cómodo y nos rompamos la aguja, y continuamos cosiendo de esa misma forma. Al llegar al otro extremo, cuando ya hemos cosido la parte exterior de los volantes, ya podemos cambiar al pie del prensatelas normal y continuamos cosiendo recto a 1 centímetro del borde. Vamos a parar de coser donde está el alfiler en horizontal y vamos a hacer lo mismo con la otra parte del forro. Una vez ya lo tenemos cosido al completo, vamos a cortar los sobrantes o excesos de cremallera y vamos a darle la vuelta a toda la pieza. Tendremos que comprobar que hemos cosido todos los volantes bien, y si tenemos que hacer alguna rectificación lo hacemos ahora. Así nos debe quedar el volantito con el cordoncillo por fuera y digamos los pétalos que trae hacia afuera también. Nos queda por último cerrar la abertura del forro, y para ello vamos a colocar un par de alfileres y a pasar una costura en la misma máquina. También podéis cerrar esta abertura haciendo unas puntaditas invisibles a mano. Yo le voy a pasar una costura solo por esa parte donde está abierto, una costura muy pegadita al borde, rematando tanto al principio como al final. Y vamos a ir acomodando la pieza de tela para que quede bien alineada en ambos lados. Y así de bonita queda la Tote Bag Girl Power, con esta loneta estampada preciosa y estos volantitos. Además, súper útil con la cremallera para usarla a diario, incluso con un bolsillo exterior. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para seguir creando conmigo. Y si te animas a hacer esta bolsa, puedes subirla a las redes sociales y etiquetarme como Silvia Creativa. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.